Muy bienvenidos a nuestra séptima CEPAL charla sobre los sistemas complejos sociales. Hoy vamos a hablar nuevamente sobre redes. Vamos a hacer análisis de las redes sociales, un tema que ya habíamos tratado en la segunda charla, pero a diferencia con la segunda charla, cuando estuvimos describiendo las redes descriptivamente, hoy vamos a hacer modelos dinámicos de las redes. Y vamos a de nuevo tener, como siempre, tres preguntas. ¿Cómo podemos testear modelos de redes? Y nos vamos a hacer ciencia, la verdad es que las redes vamos a crear modelos y testearlos. ¿Cómo podemos crecer redes en el tiempo? Vamos a hacer un análisis dinámica, a diferencia en la segunda charla, cuando hicimos un análisis estática meramente descriptiva de una red estática. ¿Y cómo podemos utilizar modelos de redes para hacer predicciones? Y obviamente eso es como un poco el fin de la ciencia, hacer predicciones, y vamos a hablar sobre eso también. Entonces, hacer ciencia de la red, como dijo una vez un gran filósofo, ¿no? It's all the same, only the names will change. La ciencia de la red también es la misma que la ciencia en general, ¿no? Empezamos con una descripción de algún fenómeno, encontramos un fenómeno real y describimos sus propiedades. Por ejemplo, podría ser una red de amigos con diferentes medidas globales, locales y de la posición. Ustedes se acuerdan, ¿no? Que en un análisis de redes sociales hay tres tipos de medidas: medidas globales, locales y de posición, cada uno para cada uno nodo, no una descripción global solamente hay una por la red, descripciones locales hay varios por la red, y descripciones de posición, atributos, hay una métrica por cada nodo. Si no se acuerdan muy bien de esto, les invito a volver a la segunda charla cuando hablamos sobre eso. Entonces, una vez que hemos descrito la red, un tema que habíamos tratado ahí en la segunda charla, podemos hacer análisis. Podemos hacer análisis de sus propiedades y buscamos patrones en este ruido. Veamos si hay algo especial que podría sugerir que hay algo interesante pasando en esta red. Por ejemplo, podríamos descubrir que algunos de los nodos tienen mucho más amigos que otros. Bueno, esto es algo interesante, y ahora podríamos plantear una teoría, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Por qué algunos tienen más amigos que otros? Planteamos una hipótesis, un mecanismo generativo de la funcionalidad que produce este fenómeno. ¿De dónde viene que algunos tienen más amigos que otros? Y podríamos tener una hipótesis que dice que, bueno, los que practican deportes tienen más amigos. Bueno, ahora ya estamos casi, ahora este es como el comienzo, pero en la ciencia, a diferencia, por ejemplo, al arte o una parte más humanista que tiene más un estilo de sugerencia, ahora en la ciencia, a diferencia del arte, no, tenemos que testear esta teoría. Digamos, estos son los pavos reales que tenemos aquí en la CEPAL. Les desean un muy buen día. Entonces, a diferencia del arte, donde podríamos escribir, digamos, un poema que dice cualquier cosa, ¿no? Elefantes rosadas vuelan en el aire, y no tenemos que probarlo en la realidad. En la ciencia tenemos que tomar esta hipótesis y realmente testearlo, a ver que nuestro cuento es algo que realmente tenga que ver algo con la realidad. Entonces, tenemos que comprobar nuestras ideas con la realidad empírica. Y ahí básicamente la pregunta es que, mire, el hecho que algunos tienen más amigos que otros viene puramente del azar, no tiene nada especial. Podría ser que eso es normal que vienen en la estadística tradicional. Ahí hacemos un test P o F o T o como ustedes quieran, y dicen que, mire, la verdad es que no, es muy probable que eso simplemente viene del azar. Ahí no hay ningún mecanismo generativo, no es ningún mecanismo generativo necesario. No tiene que ser que los deportes aquí juegan un rol, ¿no? Y comprobamos nuestra hipótesis. Si podemos rechazar todas las hipótesis alternativas y decir, mire, esta hipótesis la verdad es que es probable que tenga algo que ver, ¿no? Por lo menos no la podemos rechazar. Ahí normalmente tú terminas, escribes tu paper o haces tu presentación, y estamos sugiriendo que no podríamos rechazar esta hipótesis que los que practican deportes tienen más amigos. Si lo rechazas y si dices que la verdad es que no sé si de verdad
tiene que algo que ver con el azar, que no, tienes que entonces devolver, haces de nuevo una descripción, tal vez buscas por otras propiedades, ajustes la teoría y empiezas de nuevo a este ciclo, ¿no? De vez en cuando también tú publicas, viene otra persona que lo critica y empieza de nuevo este ciclo. Así tan como dijo el gran filósofo John Bon Jovi, it's all the same. Only the names will change. Y cuando hacemos ciencia en las redes, hacemos este mismo ciclo, esta misma dinámica, lo que hace la ciencia, también como lo hacen en la estadística o en cualquier otro modelo lo que hacen. Ahora, ¿cómo entonces implementamos esta lógica de la ciencia a la análisis de redes? Primero necesitamos un benchmark, igual que cuando hacemos estadística tradicional usamos la curva normal con la cual testeamos, aquí también necesitamos un benchmark contra el cual testear. Y ahí había dos matemáticas muy geniales en los años 50, 60, Erich y Reni. Los pavos reales todavía nos acompañan. Y Erich y Reni dijeron que bueno, entonces creamos gráficos aleatorios. Estos son los famosos random graphs, gráficos aleatorios que muchas veces simplemente se llama Erich y Reni en honor a estos dos matemáticos. Y ellos dijeron que bueno, empezamos entonces con una red que creamos aleatoriamente, empezamos con n nodos, dijimos que el número de nodos es n, y después formamos enlaces independientes con la probabilidad de cada nodo, que es igual a p. Entonces cada nodo puede tener una probabilidad, qué sé yo, 30%, 20% de tener un enlace. La verdad es que ellos lo usaron diferente, dijeron que creamos una red con n nodos y hay m enlaces independientes de esta red. Entonces, la verdad es que uno puede verlo también así, uno tiene una gran cantidad de redes posibles con n nodos y m enlaces, y se elige uno de estos redes posibles. Por ejemplo, aquí tenemos las redes que tienen 3 nodos y 2 enlaces, y estas son las redes aquí posibles. Y de ahí viene esta notación que uno muchas veces encuentra en la literatura, que se llama G, que es por gráfico, con n nodos y m enlaces. GNM, cuando ustedes ven eso, saben que se refiere a estos gráficos aleatorios. También se puede decir que es equivalente cuando uno tiene un gran número de estos gráficos, que tiene un gráfico con G con n nodos y la probabilidad de tener un nodo es P. Entonces, después uno puede ver algunas propiedades de estos redes. Por ejemplo, yo les podría preguntar, ¿cuál es el grado promedio de la red? ¿Se acuerdan lo que es un grado, de verdad, no? Cada enlace tiene máximo 2 grados, porque va una dirección o hacia otra dirección. Y los grados son los números de enlaces que tiene un nodo en especial. Por ejemplo, este nodo aquí tiene 2 grados, este nodo tiene 1 grado, este nodo tiene 1 grado. Si no se acuerdan muy bien, de nuevo les invito a volver a la segunda charla cuando hablamos sobre eso todo en detalle. Y ahora se podría preguntar, bueno, ¿cuál es el grado promedio de la red? Tengo dos alternativas. Uno es una solución que llamamos numérica, que simplemente dice que, bueno, crea todos los gráficos posibles y cuenta. Es muy aburrido, pero es efectivo, ¿no? No tan eficiente, pero efectivo. Y simplemente contamos, mire, cuál es el grado promedio que cada nodo puede tener. Y después lo contamos y damos la respuesta. La pregunta ahora es, también podríamos hacer una solución analítica a este problema. No, que la verdad es que en la ciencia más avanzada simplemente sirve siempre tener una solución numérica, y mucho de la complejidad apunta hacia soluciones numéricas. Por ejemplo, cuando hacemos modelos basados en agentes autónomos, estas simulaciones computacionales sobre cuales hablamos mucho, simplemente se crea la sociedad y después se ve lo que pasa. Estas son soluciones numéricas, pero más elegante es que tenemos una solución analítica. Podríamos decir que casi seguro este es el número en promedio, es el número de grados lo que tiene un nodo. Y es interesante que estos gráficos heterogéneos sí nos permiten sacar estas soluciones analíticas, básicamente basado en teoremas. Por ejemplo, en el teorema de los grandes números, que convierte un conteo, una frecuencia, en una probabilidad. Y ahí, por ejemplo, resulta, esto no es tan difícil de imaginar, que el grado promedio es simplemente, si le doy P, es el número de nodos menos 1 multiplicado con P, y ahí puedo calcular que en promedio, claro, que si tengo, digamos, 100 nodos y en promedio cada nodo tiene una probabilidad de 30% de tener un enlace, el grado promedio es cerca de 30.
¿no? 100 multiplicado con 30%. Am, y entonces aquí, ¿cuál es el promedio? Entonces ustedes pueden ahora testear preguntas o contestar preguntas como ¿cuál es el grado promedio de una red que tiene n igual a 9 y p igual a 50%? Que cada nodo con 50% de probabilidad tiene un enlace y les invito a calcular eso solo. Y ahora pueden así, es interesante, ¿no? Que pueden crear redes y ya saben algunas características de estas redes. También le puedo preguntar cuál es la distribución de los grados en una red. No sabemos que el promedio está bien, en promedio es tanto, pero algunos tienen más enlaces que otros y también simplemente puedo contar ahora estas redes o puedo sacar estos teoremas ingeniosos que gente como Erich Renyi nos dieron que podríamos usar, ¿no? O cuál es la probabilidad de obtener un nodo central con todos los enlaces concentrados solo en él. Ahora podríamos también contestar este tipo de preguntas. Esto muchas veces va con una distribución binomial, simplemente porque el binomial, ¿se acuerdan? Es como cuando tiran una moneda, por ejemplo, ese es binomial y así muchas de estas respuestas se basan en la distribución binomial. Y esto ya es algo muy importante porque ahora podríamos ya describir redes aleatorias y ya tenemos algunas características sobre redes aleatorias. Um, lo que también es interesante que estos gráficos de Erich Renyi tienen así una función de umbral, tienen una threshold function. De vez en cuando pasan algunas cosas, ¿no? La probabilidad de adquirir una propiedad o no depende casi seguro de la probabilidad de los nodos, por ejemplo, la distribución promedio de grado, pero surgen también transiciones de fase no lineales en ciertos puntos de inflexión. La no linearidad, sobre que estamos hablando mucho en estas charlas, simplemente dice que más es diferente o como lo dijo Carlos Marx, diferencias meramente cuantitativas, más allá de cierto punto, resultan en cambios cualitativos, que simplemente esas transiciones de fase donde algo cualitativamente diferente está pasando. Y eso también podemos detectar ya en estas redes tan simples como redes aleatorias de tipo de Erich Renyi. Por ejemplo, podríamos preguntar, ¿cuántos amigos tus amigos necesitan tener para que información o una enfermedad se proponga rápidamente a través de la mayor parte de la red? Entonces, ¿cuántos amigos necesitan tus amigos para que haya este efecto? La solución para esto depende obviamente de esto, lo que se llama en el análisis de redes del componente gigante, que la gran mayoría de tus amigos están conectados entre ellos. Cuando este ya existe, entonces una enfermedad, un rumor, alguna información, una innovación también puede difundirse. Entonces, ¿cuántos grados necesito? O en otras palabras, ¿cuántos amigos necesitan tus amigos tener para que algún fenómeno así pasa, para que todos sus amigos empiezan a conectarse en lo que se llama el componente gigante? Ahora, para tener una solución numérica, ahora es difícil que creamos todos esos gráficos aquí. Tenemos de nuevo algo en NetLogo. Les invito a ver esta simulación que existe también aquí en NetLogo. Hacemos un setup y empezamos. Tenemos aquí 80 nodos y simplemente aleatoriamente entonces conectamos dos nodos. Y ustedes cuando hacemos esto, tomamos dos nodos de afuera y conectamos ellos. Los nodos rojos aquí son el componente gigante, que simplemente significa el subcomponente más grande conectado. Y aquí podemos ver en el gráfico la fracción de los nodos que están en el componente gigante. Podemos también ahora aquí acelerar y veamos que cuando empezamos a aleatoriamente sacar estos nodos, el componente gigante está creciendo poco a poco y de repente aquí ustedes pueden ver que el componente gigante está empezando a crecer muy rápidamente. Ahora tenemos un componente gigante que hace la mitad, más que la mitad de los nodos están ahora parte de este componente gigante. Así está pasando algo, empieza muy lento, pero de repente está pasando a crecer muy rápido y esta es la firma de una non-linearidad. ¿Y cuándo pasa esto aquí? ¿Cuándo empieza esta transición de fase? Podemos hacer aquí de nuevo. Ustedes pueden ver que de nuevo pasa algo similar. En las soluciones numéricas es importante que se hace esto varias veces. De nuevo aquí pueden ver nada pasa y de repente pasa algo muy rápido. Bueno, pasa después de cierto grado y ustedes mismos pueden pensarlo. ¿Cuántos amigos necesitan tener tus amigos para que la gran mayoría del grupo está conectado en este componente gigante?
Piénsalo así, si su amigo tiene un amigo y este amigo de nuevo tiene un amigo y este amigo de nuevo tiene un amigo, ahí tienen una red. Entonces es intuitivamente bastante lógico que por lo menos necesitas una conexión, un enlace por persona, por nodo. Y este es un teorema comprobado también en estos gráficos aleatorios de Eros-Renyi, que si la probabilidad de tener un enlace es más grande de 1 dividido por el número de nodos, que significa básicamente un nodo por persona, una conexión por nodo, ¿no? Entonces tú empiezas a tener este componente gigante único. También la red va a tener un ciclo. Ustedes seguramente se acuerdan lo que es un ciclo. También lo hemos hablado en la charla anterior, en la segunda charla. Significa que puedes partir de un nodo y pasar por la red y volver a este mismo nodo. Esta también esta característica local empieza a surgir a partir de tener este umbral. Entonces la lógica básicamente consiste en crear una red aleatoria, GNP, con propiedades que te interesan, demostrado por algún teorema analítico, ingenioso, o simplemente con teoría numérico, y después compararlo con tu red empírica. Y después puedes ver tu red empírica tiene algo especial o no. Digamos, es normal, completamente aleatorio, que algunos nodos tienen más amigos que otros. En toda mi hipótesis del deporte que importa, totalmente no es verdad, porque simplemente al azar, algunos tienen más amigos que otros. Entonces, esta hipótesis lo puedo rechazar. O cuando digo que, mira, la red aleatoria con esas propiedades, lo que estoy creando, y la verdad es que sí, este es algo que no viene del azar. Por lo tanto, o sea, ahí tengo que irme más al fondo y venir a ver si no es al azar, entonces ¿de dónde viene? Debe haber algún mecanismo generatorio que crea este fenómeno, que algunos nodos tienen muchos más amigos que otros. ¿De dónde viene? Y ahí entonces puedo crear, descubrir este mecanismo generativo, y esto es lo que hace la ciencia, ¿no? Estamos descubriendo este tipo de dinámicas, de modelos que no simplemente vienen del puro azar. Entonces, esta es la lógica, y Eros-Renyi empezó con esto, con redes que se llaman aleatorios. Ahora también podríamos crecer redes, y ahora en Eros-Renyi simplemente dijeron que aquí hay una red con tantos nodos y tantos enlaces. Ahora podríamos crecer redes con el tiempo, añadir, por ejemplo, nodos o añadir enlaces y hacer esta lógica dinámico que nos abre totalmente otro campo para jugar. Por ejemplo, podríamos añadir nodos con la probabilidad uniforme, que es muy similar al aleatorio. Nos empezamos con m nodos totalmente conectados, por ejemplo, con 2 nodos que están conectados, y añadimos ahora nuevos nodos con k enlaces a nodos existentes con igual probabilidad. Nos empezamos con 2 nodos y agregamos ahora nuevos nodos con un cierto número de enlaces cada uno. ¿Qué va a pasar con esta red? Voy a decir algo que después lo hago por, digamos, 100 unidades de tiempo. Ustedes ya me pueden decir algo que va a pasar. ¿Cuáles nodos, por ejemplo, al final de estos 100 periodos de tiempo, van a tener más enlaces? Bueno, si empiezo con 2 nodos, las dos son conectados, y después agrego un nodo con una cierta probabilidad y ciertos enlaces, naturalmente el viejo diablo sabe más por viejo que por diablo, y va a tener más amigos por ser viejo que por ser diablo, ¿no? Simplemente porque está viejo tiene más probabilidad de agarrarse un nuevo enlace. Ya puedo decir algo muy simple, pero algo muy interesante sobre esta red. Y te puedo decir, por ejemplo, si hay un grupo de amigos, y si este grupo de amigos se expande, los amigos más viejos, los que estaban primero, deberían tener más amigos que otros, simplemente por ser más tiempo, estar más tiempo en el grupo. Podría ser algo así. También podríamos suponer otro mecanismo de que se agreguen y se agreguen nuevos amigos a este grupo. Por ejemplo, puede ser una probabilidad no uniforme con que me uno a este grupo. Y este viene a un hecho, y este viene porque en la realidad algunos nodos tienen mucho más conexiones que otros, y ahí se ha descubierto algo que se llama el proceso de conexión preferencial, el proceso de Joule, muchas veces se llama, o el proceso de Mateo, que es más bíblico, porque los que están ricos deben estar más ricos, viene de la Biblia, ¿no? De Mateo. Y este se llama la conexión preferencial, que dice que simplemente
la probabilidad que yo me conecto es proporcional al número de grados existente. No es uniforme, como dijimos aquí, pero cuando me conecto estoy evaluando a ver cuál tiene más conexiones y me conecto con esta persona. Y este muchas veces tiene un componente del azar. En los nuevos nodos tienen unirse a nodos existentes. Estos son entonces un poco la matemática, pero también lo podemos de nuevo ver aquí en el logo. Les invito, como siempre, y es el Models Library. Hay algún modelo aquí que se llama Preferential Attachment, conexión preferencial. Entonces ahora empiezo aquí con dos nodos en mi setup completamente conectado y agrego un tercer nodo. Y ahora puedo ver que hay tres nodos aquí. Él tiene dos conexiones, es el más popular. Él una conexión y una conexión también. Ahora yo podría decir como cuarta persona me uno, tengo una propensión de conectarme al chico más popular, que es este aquí. Y él tiene una probabilidad de 50% que yo me conecto. Él una probabilidad de 25 y él de 25. Ahora viene cuarto nodo a ver a quién se conecta exactamente. Se conectó a este. No fue necesario que se conecte a esto. Había una chance de 25% que se conecte a este también. Pero se fue por la 50%. El dado decidió que fue por el azar, decidió que fue por 50% y se conectó a eso. Ahora podríamos empezar este juego de nuevo. Se conecta uno aquí y a ver cómo se conecta. Con una proporción, los nuevos nodos se conectan a los nodos más conectados. Y este es un juego también que empieza al azar. Podríamos ahora acelerarlo un poco. Crecemos esta red. Y aquí estamos creciendo una distribución de grados, que significa que el número de nodos con una conexión es mucho. Y aquí hay un nodo con 14 conexiones, 15, 17 conexiones tiene un nodo. Y hay muchos nodos solamente con una conexión. Si saco el logaritmo aquí y por allá, me viene una línea recta que está conocido como ley de potencia. Vamos a tener una charla completa sobre leyes de potencia. Vamos a hablar mucho más sobre esto, que mucha gente dice que es como una firma de los sistemas complejos. Y crecemos esta red entonces, donde podemos ver que hay exponencialmente pocos nodos con exponencialmente muchos nodos y exponencialmente muchos nodos con exponencialmente pocas conexiones. Entonces, es conocido como una ley de potencia. Y ustedes, como pueden ver, si empezamos esto de nuevo, hacemos un setup de nuevo, viene mucho el azar también, porque aquí tengo dos nodos, tengo una chance aquí realmente 50% conectarme a este, y ahora, bueno, me conecto a este de arriba. Pero este no es necesariamente lo hago de nuevo y me puedo ahora conectar a este de arriba y ahora también al otro y ahora este de abajo, ¿no? Entonces, pero ahora este ya tiene una ventaja. Y esto es lo que Murray Gell-Mann llamó estos accidentes congelados que después no deciden hacia dónde va el futuro y influencia. Por eso los sistemas complejos son pendientes del camino. History matters, la historia sí importa y ahora este se convirtió en el chico cool y este no, pero este al comienzo fue puro azar. Ahora existen muchas otras reglas o comportamientos que yo puedo inventar o imaginarme en cómo se conectan algunos nuevos nodos que se unen al grupo a las existentes. Por ejemplo, yo podría decir que yo me conecto primero a los amigos de mis amigos. No, pero también ahí empiezo, bueno, ¿dónde empiezo entonces con este mecanismo? Primero necesito un amigo, entonces, bueno, este podría ser al azar. Ahí viene totalmente otro tipo de grupo de modelos que dijimos, bueno, hacemos modelos híbridos. Entonces, una parte de las conexiones son al azar y otros entonces siguen una regla. Una regla que todavía no teníamos, por ejemplo, me conecto primero a los amigos de mis amigos y en la realidad muchas veces encontramos también algo así, ¿no? Los nuevos nodos crean una fracción de sus vínculos uniformemente al azar y la otra fracción miran los amigos del nodo conectado. Entonces, si ahora tengo aquí un grupo y yo estoy nuevo, si yo me haría por la conexión preferencial, yo tengo más probabilidad de conectarme a este nodo porque él tiene 3 conexiones, el chico más popular. Pero resulta que yo llego a este nuevo colegio y de repente estoy, mire, entre estos dos muchachos en la cola para el almuerzo. Entonces, mire, me conecto a ellos primero, entonces realmente en la realidad es un poco al azar. Y después, ¿qué hago? Conexión preferencial, me conecto a este chico más popular aquí. Bueno, también podría ser que después ellos me introducen a sus amigos primero y me conecto a ellos. Entonces, ahora,
para hacerlo corto, ustedes pueden inventarse la lógica que a ustedes les parece más real o que responde a su problema en particular para crecer estas redes. Ese básicamente es mi mensaje y pueden hasta mezclar mecanismos, por ejemplo, al azar o según una regla que ustedes se inventan. Ahora, lógicamente, esta regla también podría ser la conexión preferencial. La conexión preferencial en el mundo real es muy importante. Por ejemplo, muchas cosas se conectan a través de la conexión preferencial, que se llama también el mecanismo Albert-Barabasi. Empezó, la verdad es que la ciencia empezó con Joule, con de Sola Price y Albert-Barabasi más recientemente. Lo pusieron en términos matemáticos más vigorosos. Y esta conexión preferencial, que significa que yo me conecto, tiendo a conectarme a los nodos con más conexiones, es muy importante en la vida real. Por ejemplo, si ustedes crean una nueva página web, ustedes crean la página web y de repente no al azar crean los enlaces en la página web. Ustedes tienen una tendencia de conectarse a nodos que ya tienen más conexiones, nodos más populares, a páginas más populares, por ejemplo, la página de Google o de un periódico importante o de un gobierno, una empresa de entretención importante, a YouTube o a Facebook, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, aquí hay una lógica de conexión preferencial donde yo me conecto, tiendo a conectarme más a los nodos con más conexiones y por lo tanto la distribución de las páginas del Internet tienden a ser distribuidas de tal manera que hay exponencialmente pocas páginas con exponencialmente muchas conexiones. Estos son los Googles, los YouTube y los Facebooks y los Twitter. Y hay exponencialmente muchas páginas con exponencialmente pocas conexiones. Y este viene de esta lógica de la conexión preferencial. Ahora, en la realidad siempre se ha pensado, bueno, es así, sin embargo, más recientemente se ha encontrado que no es tan así. La verdad es que las páginas web también se crean con un modelo híbrido. Este es el mejor modelo que describe cómo se hacen las páginas web. Es un modelo híbrido, donde parte viene del azar. Y eso también es lógico, ¿no? Si usted crea una página, usted, bueno, al azar o digamos por reglas que no conocemos porque pueden ser tantos, hagan un primer enlace, puede ser a su amigo, a una página de su colegio, casi al azar, y los otros 2/3 sigue esta vinculación preferencial de Barabasi y Albert, que ustedes tienen a conectarse a las páginas más conectadas. Entonces las páginas web en la realidad se distribuyen por un modelo híbrido, donde 1/3 de las conexiones son al azar, que básicamente significa que vienen de muchas razones que no conocemos, no podemos explicarlos, al azar no conocemos el mecanismo generativo de eso. Y 2/3 sí podemos explicar que viene la tendencia que ustedes tienen a conectarse a las páginas con que ya tienen más enlaces. También yo podría ahora inventar cualquier otro modelo. También yo podría decir, mire, 1/3 viene el azar, 1/3 viene la conexión preferencial y otro tercio viene la proximidad geográfica. Por ejemplo, claro, me hago amigos o entre empresas, por ejemplo, eso es muy importante. Empresas tienden a conectarse a empresas que son más cerca de ellos o coautores en la universidad tienden a cooperar tal vez más con sus colegas o tal vez no. Entonces ustedes pueden ahí inventar su modelo y después testearlo. Y esto es lo rico, porque ahí ya estamos empezando a hacer ciencia en las redes. Estamos suponiendo algo y después testearlo cómo funciona en la realidad. Y hay otro modelo de redes que está bien común en redes sociales, pero también en redes biológicas, redes neuronales, redes tecnológicas, que se llama el modelo del mundo pequeño, el small world, tal vez lo han escuchado. Esta es la siguiente forma. Imagínense ustedes van a un asado de un colega del trabajo. Y ahí hay una compañera del colegio de él y usted hablan con ella y ella empieza a hablar sobre su club de fútbol y una compañera lo que tiene y de repente usted se dan cuenta sobre sobre la amiga de ella, lo que está hablando. No lo pueden creer, pero este es la prima de mi amigo, pero no lo puedo creer, el mundo es un pañuelo, ¿no? Y de repente ahí tienen que inclinar su cabeza así atrás en risa. No, este demanda el protocolo social. Y ahí se dan cuenta, ¿no? Que el mundo es un pañuelo. Pero de verdad es que si lo piensan bien, ya se acuerdan de Milgram, de la charla anterior que estuvimos hablando, si es una
un colega del trabajo, una compañera del colegio que habla sobre una amiga en el club de fútbol y hay una prima de su amigo, ya tienen 4 o 5 grados de separación y en todo el mundo, según Milgram hay 6 grados de separación, según Facebook solamente hay unos 4 o 5, ¿no? Entonces el mundo es muy pequeño. Hay un average path length, una ruta de promedio muy pequeño entre todos nosotros. Entonces el hecho que el mundo es un pañuelo viene de la estructura de la red. Sin embargo, ahora las redes del mundo pequeño y hay mucha confusión en eso también. No solamente se caracterizan por una ruta promedio pequeña, tipo a la Milgram. También se caracterizan por un alto nivel de clusterización, de clustering, que significa que viene de ahí, de que en redes sociales especialmente, imagínense, nosotros somos animales sociales que vivimos en familias, en grupos de amigos. Ahora, si yo tengo mi grupo de amigos y usted tiene el suyo, es muy poco probable que nos conocemos. Y si hay otro grupo de amigos ahí por allá, si yo quiero conocer a este otro grupo de amigos, tengo que irme de mi grupo a su grupo, a este grupo. Y ahí debería, según el alto nivel de clusterización, debería tener una ruta promedio muy larga. Sin embargo, a pesar de que somos animales sociales en grupos, hay una conexión, una ruta promedio muy baja. Y las redes del mundo pequeño se caracterizan por estas dos características. No solamente por la ruta pequeña, también redes aleatorias tipo Eros-Renyi tienen una ruta pequeña, pero también por un alto nivel de clusterización. Entonces tienen estas dos características. Somos animales sociales, vivimos en grupos, pero esto significaría si todos vivimos en grupos hay una larga ruta de llegar de grupo a grupo. Sin embargo, nosotros tenemos esta habilidad de encontrarnos rápidamente. Entonces, una mezcla entre estos dos. Y cuando hay estos dos componentes, solo cuando hay las dos, se habla el mundo pequeño. No solamente cuando se habla de redes tipo Milgram, donde hay una ruta pequeña, muy corta. Y esto también podemos ahora simular. De nuevo les invito aquí de irse a NetLogo. Vamos de nuevo a la Models Library, a redes, y aquí hay una aplicación que se llama Smallworld. Y esto funciona de la siguiente manera. Aquí en esta aplicación hay una red donde siempre uno es conectado con sus dos vecinos. Funciona así de esta manera, que yo cuando tengo aquí mi amigo está, yo estoy conectado con mis dos amigos al lado y los dos amigos al lado están conectados con los suyos. Significa que hay un alto nivel de clusterización. Yo estoy solamente conectado con mis dos amigos, ¿no? Así funciona. Que estoy aquí yo y yo estoy conectado con estos dos y él también está conectado con estos dos al lado. Significa que aquí tenemos muchos clusters. Esto aquí es un clúster, este es un clúster, este es un clúster, este es un clúster. Significa que ahora tenemos un nivel de clúster muy alto, pero si este quiere comunicarse con este, tiene que por lo menos siempre puede saltar 2, pero tiene que irse en pasos a 2, es lo más rápido, ¿no? Por todo este círculo. Hacemos un setup entonces, y ¿qué podríamos hacer aquí? Entonces, aleatoriamente, simplemente conectamos reconectamos dos nodos que hay al azar en este círculo. Entonces sacamos una conexión de alguien y lo tiramos al azar al otro lado. Y de nuevo hacemos aquí una conexión al azar y se va a este lado. Y ustedes ahora pueden imaginarse con estas rutas que cruzan así el universo. Ustedes pueden bajar rápidamente el promedio de la ruta en este tipo de red social. Y usted también ahora podemos continuarlo. Y aquí ustedes pueden ver en amarillo es el nivel de clusterización. En rojo es el Average Path Length, APL. Y ustedes vean que el Average Path Length de esta red está bajando rápidamente con cada reconexión de la red. Mientras así el nivel de clusterización, que mide que cuánto viven en grupos, también está bajando, pero está bajando más lento. Y podríamos ahora acelerar esto y ustedes pueden ver cómo estos dos bajan. En algún momento el nivel de clusterización cae más abajo del nivel del average path length. Y ahora destruimos casi todas las clusters y ya, bueno, básicamente ya no hay
un alto nivel de clusterización. Entonces, esto significa que redes del mundo pequeño viven en este entremedio donde todavía tenemos un alto nivel de clusterización, pero también tenemos una ruta de promedio bastante bajo. Entonces, ustedes necesitan, la verdad es que necesitan recablear re pocas conexiones para bajar el promedio de la ruta, pero todavía mantener esto. Y esto es entonces lo que conocemos una red del mundo pequeño. Ahora, ya hemos hablado sobre muchísimos modelos, ¿no? Hemos hablado sobre modelos aleatorios, Eros-Renyi, hemos hablado sobre modelos de conexión preferencial, donde hay un bias en la conexión que es diferente a Eros-Renyi, donde la conexión es uniforme, ¿no? No es bias. Hemos hablado de modelos híbridos, donde yo les dije que ustedes pueden inventar su mecanismo, pueden conectar a los amigos, cercanía geográfica, lo que sea, lo que a ustedes les ocurre en su modelo, pueden mezclar estos modelos también, pueden hacer crecer redes del mundo pequeño que normalmente muchas veces encuentran. Y cuando estamos en estos grupos, por ejemplo, Eros-Renyi o conexión preferencial o mundo pequeño, estamos con mucha suerte porque ya estos modelos lo entendemos muy bien, colegas lo han estudiado hace muchos años y lo conocemos muy bien. Entonces, si ustedes encuentran una red así, están con mucha suerte porque ustedes pueden testear contra este benchmark. Si ustedes encuentran una red que es de características del mundo pequeño, que significa que tiene un nivel de clusterización muy alto y tiene una ruta de promedio bastante baja, están con suerte porque esta red ya conocemos, hay aplicaciones como aquí en NetLogo, pueden crecerlo, pueden estudiarlo y testear su red contra esta red. ¿Qué pasa ahora si ustedes encuentran una red que tiene nada que ver con uno de estos 4 o 5 modelos que conocemos muy bien? Que encuentran una red que es bastante particular. Todavía pueden hacer ciencia así, pueden crear un benchmark contra que testear. Y esta es la pregunta que se contesta con un método que se llama ERGEM. Sí, ¿verdad? Se llama ERGEM. Son Exponential Random Graph Models, ¿no? Gráficos de modelos aleatorios exponenciales, que muchas veces también se llama Markov, o cuando vean esto en publicación, P estrella también se llama así. Y la idea aquí con esto es que permite introducir características locales que ustedes encuentran, por ejemplo, un cierto número de enlaces, un cierto número de triadas. Recuerdan, triadas es cuando los nodos, 3 nodos están conectados, entonces ustedes pueden ver, mire, en mi red que yo así describí, hay tantos triadas, y pueden crear una red que exactamente tiene la misma cantidad de triadas, o el número de nodos aislados, y ustedes pueden crear exactamente una red que, bueno, tiene las mismas características que las redes suyo, ¿no? Y después pueden hacer comparaciones estadísticas. Y hay un teorema muy importante del año 1971 de Hammersley y Clifford que dice que cualquier modelo de red se puede expresar en la familia exponencial con estadísticas de gráfico, ¿no? Es un teorema muy general, pero nos dice que sí. Teóricamente es posible que ustedes crean así cualquier red que ustedes encuentran, con número de triadas, con este nivel de distribución de nodos, con tantas características de equivalencia regular o equivalencia estructural, si se acuerdan, que también hablamos sobre esto en la charla anterior. Y entonces ustedes incluyen todas esas métricas y crean cualquier red y lo pueden crecer. Y lo hacen así con una función exponencial. El problema que tenemos es que hay demasiadas redes posibles. Ustedes, por ejemplo, si tienen una red con solamente 30 nodos, hay 2 a la potencia de 435 redes posibles. Este es un número muy, muy grande. Si ustedes lo comparan, solamente hay 2 a la potencia de 258 átomos en el universo. Entonces, estas son muchísimas más redes posibles que átomos en el universo que tenemos solamente con 30 nodos. Entonces, hay muchos redes posibles que se puede crear de esta manera, ¿no? Entonces, ¿cómo testearlo aleatoriamente? Y ahí hay un método que se llama el método Markov Chain Monte Carlo, y con que se puede hacer una muestra muy específica, ¿no? Muy ingeniosa, aunque hay este universo tan grande, con este método de muestra, con Markov Chain Monte Carlo, yo puedo todavía sacar una muestra justificable de esto, y por esto estos modelos también muchas veces se llaman modelos de Markov. De ahí viene este nombre.
Ahora, esto suena fantástico. El único problema con eso es que um, incluso estos métodos de Markov Chain Monte Carlo, la muestra todavía resulta muy pequeño en comparación con el número de posibles redes. Si ustedes, bueno, hay una lógica muy exponencial aquí, ¿no? Si ustedes vean esta gran cantidad de redes, si ustedes hacen una muestra, aunque sea muy ingenioso con este método, la muestra todavía es muy pequeño. Y ahí hay mucha crítica a estos modelos ERGEMS que dicen que la verdad es que la manera de muestreo no es confiable, como a ustedes le ocurre decir que lo pueden testear, si la verdad es que nadie sabe si su muestra es representativa o no. Entonces, simplemente le quería decir que ahí seguramente hay un camino muy fuerte en el futuro y hay mucho trabajo que hoy en día se hace en estos modelos de gráficos aleatorios exponenciales, porque es fantástico que ustedes pueden testear su red en particular. Y esto también hace falta, porque en la ciencia de redes hoy en día muchas veces la gente ve a redes del mundo pequeño en cualquier lado, la gente ve a redes de conexión preferencial de Albert Barabasi en cualquier lado, no porque realmente son, es porque simplemente estos redes lo conocemos. Es un poco como el borracho, ¿no? Que busca por su llave y lo perdió la llave del auto y lo busca abajo de la luz y el policía le pregunta, ¿pero dónde perdió su llave? Él dice que por allá. Entonces dice, ¿pero por qué busca aquí? Bueno, porque aquí hay luz, ¿no? Y así también lo hacemos un poco en las redes. Muchas veces queremos que esta red sea una red del mundo pequeño o la conexión preferencial. Si en la verdad no lo es. Simplemente porque ahí hay luz. Estas redes conocemos. Pero hay muchas más redes, hay una gran cantidad de redes. Entonces este método de las ERGEMS, de los gráficos exponenciales aleatorios, es muy muy importante, pero también les quería decir todavía con cautela, hay todavía una discusión fuerte teórico sobre cuándo se aplican, cómo se aplican y si todavía se puede mejorar este tipo de modelos. Bueno, y ahora que después de haber hecho varios modelos de redes y también de haber crecido redes dinámicas por el tiempo, vamos lo que al final es como un poco el santo grial de la ciencia, que es hacer predicciones. Y con las redes podemos hacer dos tipos de predicciones. Primero podemos preguntar qué pasa dentro de la red o qué pasará dentro de la red, dar una estructura, por ejemplo, cuántos grupos se forman si la red está siendo atacada, ¿no? Si empieza a destruir algunos enlaces o nodos, que rápidamente la red se descaiga. Esa es una pregunta muy importante. O lo que ya estuvimos hablando un poco, que vamos a hablar más, cómo se difunde un rumor. Y las pavos reales todavía están con nosotros. Cómo se difunde un rumor, una innovación, una opinión, una enfermedad dentro de la red. También podemos hacer la pregunta, ¿qué tipo de red se va a formar? Cambio estructural de la red. Y sobre esto también vamos a hablar. Podemos crecer redes más estables o redes más eficientes. Y vamos a ver, muchas veces las redes se mueven entre ser estables o eficientes. Y tal vez hay alguna intervención que puede mejorar la eficiencia de esta red o la estabilidad de la red, ¿no? Ahora nos ponemos un poco diseñadores de redes. Ahora vamos a decir, mire, si ustedes quieren una red estable, eficiente, tienen que hacer ABC. Entonces este también es algo de predicciones de ciencia que podemos hacer, que es muy útil. Por ejemplo, empezamos con las patrones de difusión. Hay diferentes modelos aquí en el logo. Este es un modelo de Lara Adami que tenemos aquí, donde podemos crecer una red. Esta es una red probabilística, aquí tipo Eros-Renyi, donde el M está 1, en promedio hay una conexión por red y hay una enfermedad que empieza aquí en este nodo y después podemos ver que esta enfermedad se empieza a difundir a través de la sociedad con una tasa de contagio de 15% y podemos ver después de un cierto tiempo. Aquí los periodos de tiempo, los ticks como siempre, llegan a casi 100, mientras toda la red, aquí podemos ver la curva de difusión, está contagiado. Ahora todavía aquí tenemos 2, pero después de, digamos, 100 periodos de tiempo, toda la red está contagiada. Como ya les había contado anteriormente, si por ejemplo cambiamos la estructura de la red, hacemos la red más tenso, ahora con un promedio de 2 conexiones, tenemos una red mucho más tenso. ¿Qué nos va a pasar? Ustedes ya pueden hacer una predicción sobre eso. Si empezamos con 1 aquí, la enfermedad se va a difundir muchísimo más rápido. Ahora estamos
ya casi todos están contagiados después de solamente 25 periodos de tiempo, ¿no? Se multiplicó por 4, aceleró por 4 el periodo de la difusión completo. También podemos ahora cambiar eso tú la red, y la Lara Dami nos dio aquí la posibilidad de convertir esto en una red de preferential attachment. Ahora tenemos aquí un setup. Esto es una red bastante diferente. Hacémoslo con un promedio de una conexión. Es una red diferente que tiene la lógica de preferential attachment, donde tenemos algunos pocos nodos con muchísimas conexiones, y podemos ahora también testear qué rápidamente se difunde una enfermedad aquí. Y podemos ver, bueno, básicamente también, aunque solamente hay un modelo de en promedio de una conexión por nodo, se difunde bastante rápido, y en promedio se difunde más rápido que cuando hay redes aleatorias. ¿O no? Bueno, ustedes lo pueden testear. En general se debería difundir más rápido si lo hacemos así. Y este viene simplemente de la lógica, porque una vez que yo estoy infeccionando estos nodos centrales aquí, de aquí la enfermedad se difunde bastante más rápido. Anteriormente no fue tan rápido. Ahora podemos ver que después de unos casi 50 periodos de tiempo ya tenemos toda la red contagiado. También les muestra que este es un juego probabilístico, ¿no? Y aquí básicamente les quiero decir, pueden testear con este tipo de modelos de NetLogo. Este modelo de la Radamic lo pueden bajar en este enlace, y pueden ahora testear cómo que rápidamente una enfermedad o un rumor, una innovación se difunde a través de una red social según las características que ustedes den esta red social, y lo pueden dar sus características. No tienen que ser ni siquiera aleatorio o conexión preferencial, pueden ser las propias características, y después pueden ustedes testear hipótesis. Por ejemplo, si yo hago una campaña de vacunación, ¿qué nodos debo yo vacunar para parar la enfermedad? ¿Qué rápido puedo parar la difusión de esa enfermedad? O al revés, si ustedes tienen un producto nuevo y lo quieren difundir, ¿qué nodos tengo que influenciar para rápidamente difundir este nuevo producto? Y una cosa muy importante en esto son estos hubs, por ejemplo, ¿no? Estos nodos centrales. Acuérdense, hay diferentes métricas de centralidad también aquí, como hemos hablado en la segunda charla. Depende de qué es un centro de la red, pero estos centros, para darle una intuición, son muy importantes. Por ejemplo, si quiero frenar la difusión de una enfermedad, obviamente si aquí tengo una red social, si ahora quiero frenar la difusión de esta enfermedad, si lo hago aleatoriamente, simplemente tengo probabilidad que vacuno a estos dos y la enfermedad todavía se difunde. Si lo hago así a la medida, yo elijo estos dos nodos aquí que tienen una alta centralidad y básicamente corto la red en pedazos. Y se ha mostrado así que, por ejemplo, si se usa la métrica de PageRank, esta es la Eigenvector Centrality, se ha mostrado que se necesita menos que la mitad de las vacunas para parar la difusión de una enfermedad si se hace una campaña apuntando a, por ejemplo, a los nodos aquí que tienen el eigenvector, centralidad de eigenvector más alto. Entonces estos modelos de redes y estas métricas de estudio son muy importantes también en la vida real, por ejemplo, para reducir costos. Y costos de campañas de vacunación son altos, y especialmente para el desarrollo, ¿no? Estos tipos de conocimientos son muy valiosos. Al revés, si quiero difundir una innovación, una nueva idea, ahí me sirve trabajar con estos agentes de cambio, lo que se encuentra en el centro de la red, y ustedes con este tipo de modelo pueden estudiar todo eso. Ahora, este se refirió a modelos de red, a cosas que pasan dentro de la red. Ahora también podemos hacer predicciones sobre cómo se crece la red, ¿no? Se crece, por ejemplo, redes eficientes hasta se encuentra un equilibrio. Ahora, hay una dinámica de cómo las redes se crecen y encuentran un equilibrio eficiente o estable, tal vez. Y esta es la lógica donde se trabaja mucho. Jackson de Stanford ha trabajado mucho de eso, y se aplica una lógica económica del costo y beneficio. Y el costo y beneficio en esta lógica tiene que ver con el costo y beneficio, por ejemplo, de tener un enlace. Y ustedes pueden crear un enlace si empiezan con una red, crecen un enlace, y tener un enlace tiene un costo, pero también tiene un beneficio. Claro que mantener una amistad, por ejemplo, tiene un costo y un beneficio. Ahora podríamos, por ejemplo, aquí tener una red
sin conexión, no estamos conectados, no tenemos costos ni beneficios. Ahora podríamos crecer. Y una cosa muy importante en esto son estos hubs, por ejemplo, ¿no? Estos nodos centrales. Acuérdense, hay diferentes métricas de centralidad también aquí, como hemos hablado en la segunda charla, depende de qué es un centro de la red. Pero estos centros, para darle una intuición, son muy importantes. Por ejemplo, si quiero frenar la difusión de una enfermedad, obviamente si aquí tengo una red social, si ahora quiero frenar la difusión de esta enfermedad, si lo hago aleatoriamente, simplemente tengo probabilidad que vacuno a estos dos y la enfermedad todavía se difunde. Si lo hago así a la medida, yo elijo estos dos nodos aquí que tienen una alta centralidad y básicamente corto la red en pedazos. Y se ha mostrado así que, por ejemplo, si se usa la métrica de PageRank, esta es la Eigenvector Centrality, se ha mostrado que se necesita menos que la mitad de las vacunas para parar la difusión de una enfermedad si se hace una campaña apuntando a, por ejemplo, a los nodos aquí que tienen el eigenvector, centralidad de eigenvector más alto. Entonces estos modelos de redes y estas métricas de estudios son muy importantes también en la vida real, por ejemplo, para reducir costos. Y costos de campañas de vacunación son altos y especialmente para el desarrollo, ¿no? Estos tipos de conocimientos son muy valiosos. Al revés, si quiero difundir una innovación, una nueva idea, ahí me sirve trabajar con estos agentes de cambio, lo que se encuentra en el centro de la red. Y ustedes con este tipo de modelo pueden estudiar todo eso. Ahora, ese se refirió a modelos y hacer predicciones, lo que pasa dentro de la red, ¿no? El primer grupo de tipo de predicciones que podemos hacer. Como dije, también podemos hacer predicciones de cómo se crece la red. Podemos diseñar redes. ¿Cuál es una red más eficiente? Y podemos preguntar, ¿podemos crecer una red para que la red se autoorganiza y llegue a un cierto equilibrio, tal vez estable? ¿Podemos diseñar redes eficientes que llegan a crecer en un equilibrio estable, se autoorganizan? Y estas son las preguntas que por ejemplo, Jackson de Stanford se ha hecho y ha estudiado mucho, y él básicamente emplea una lógica económica de costo y beneficio y lo básicamente aplica que el tener un enlace tiene un costo. Yo tengo que mantener una amistad, una colaboración económica, pero también tengo un beneficio de este enlace. Y con esta lógica, básicamente, él ha estudiado por los años diferentes tipos de redes y ha crecido redes hasta se encuentran un equilibrio. Un equilibrio básicamente significa que nada más cambia, como podemos ver. Empezamos entonces con un ejemplo bastante simple antes de ver toda la teoría. Tenemos una red aquí, bueno, no tenemos una red, no hay ninguna conexión. Entonces, si seguimos la lógica de Jackson, que tener un enlace tiene un costo, pero también un beneficio, tenemos ningún beneficio, pero también ningún costo. Y ahora empezamos a crear el primer enlace que tiene dos grados, una conexión hacia ahí, otra conexión hacia allá. Y ahora depende que, bueno, qué costo-beneficio podríamos decir. Y esto la verdad es que es decisión de ustedes, del analista, decir que mira, en la relación de costo y beneficio podríamos normalizar eso. Por ejemplo, el beneficio son $80, el costo son $20. Puede ser otra razón, pero lo pueden normalizar. Normalmente se normaliza siempre entre 0 y 1. Y decimos que, bueno, hay un beneficio de 0,8 y un costo de 0,2. Entonces tenemos aquí dos beneficios de 0,8 y dos costos de 0,2. No son 2 multiplicado con 0,8 menos 2 multiplicado con 0,2, porque hay dos conexiones aquí, 2 grados. Son 1,6 menos 0,4, 1,2. Ahora la eficiencia de esta red es 1,2. Es el beneficio que nos queda después de sacar los costos de mantener este tipo de conexiones. Ahora, ¿qué pasa entonces si creamos otro enlace aquí? También con 2 grados. Ahora tenemos 4 grados. 1, 2, 3, 4 conexiones. 4 beneficios y también 4 costos. Calculémoslo entonces, ¿no? 4 multiplicado con 0,8 menos 4 multiplicado con 0,2 es 2,4. ¡Wow! Aumentamos la eficiencia de la red. Este segundo enlace vale la pena. Pongámoslo entonces.
Ahora también podríamos poner un un segundo enlace, no un tercero todavía, un segundo enlace de esta manera. Quien me dice que debe ser así, también podría ser así. Ahora lo interesante es que aquí hay lo que se llaman beneficios indirectos. La verdad es que también tenemos de nuevo cuatro costos, 1, 2, 3, 4. Tenemos que mantener cuatro grados, cuatro conexiones. Sin embargo, tenemos ahora beneficios directos y indirectos, porque hay beneficios de él a través de él y hay beneficios de él a través de él. Ahora, según Jackson, él modela eso con poner el beneficio en cuadrado. Significa que cuando tienes un número que es menos entre 0 y 1, que tenemos aquí en números entre 0 y 1, en cuadrado tú lo disminuyes. Entonces 0.8 multiplicado con su mismo, 0.8 por 0.8 es 0.64, es menos que 0.8. Y él dice que, mire, hay dos beneficios indirectos que también deberíamos considerar. Sin embargo, no hay ningún costo adicional. Interesante, porque la verdad es que él se conecta con este ahora indirectamente, hay un beneficio, pero ningún costo, porque el costo todavía son 4 conexiones. Eso es todo lo que tengo que mantener. Entonces tenemos 4 multiplicado con los beneficios directos, igual que aquí, menos los costos, plus 2 veces los efectos indirectos, ¿no? Que son 0.8 en cuadrado. Y ahora veamos que la eficiencia de la red incluso está mayor. Entonces ya podemos decir que esta red aquí es más eficiente de esta red. Entonces, si tú quieres hacer una conexión, mejor haga esta conexión en vez de esa. Ahora ya empezamos a diseñar redes y tenemos un argumento porque esta red está mejor diseñada que esa, ¿no? También podríamos hacer ahora una tercera conexión por aquí. Tenemos ahora, aquí tenemos 6 conexiones, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 beneficios directos, 6 costos también directos porque tenemos que pagar la mantención de 6 conexiones y tenemos beneficios indirectos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, ups, este fue muy rápido. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, 6. Entonces tenemos 6 beneficios indirectos también y ahí podemos ver, wow, me aumenta la eficiencia de la red muchísimo a 7.44 si calculo esto, ¿no? Entonces esta es una red realmente eficiente de esta manera. También podría ver los beneficios de las 3 conexiones así. Tenemos 1, 2, 3 beneficios y cuando lo hago así tengo beneficios indirectos, pero también tengo beneficios indirectos por 3. No, tengo aquí un beneficio indirecto, aquí tengo otro beneficio indirecto y aquí tengo un beneficio indirecto que va desde aquí hacia allá, que es un beneficio que donde tengo que entonces poner el beneficio en un cúbico, tal como le enseña Jackson, y me llega a una eficiencia que de nuevo es menor, no 7.2 diríamos, que es menos de 7.4. Entonces este de nuevo nos dice que esta tercera conexión lo deberíamos hacer de esta manera y no de esta manera de n. Que es muy interesante porque ahora ya podemos justificar cuál es la mejor red si seguimos estos propuestas que nos hace Jackson. Y este tipo de red, ¿no? Donde hay aquí un centro y varios así pendientes hacia afuera, ustedes tal vez ya lo conocen. Este está conocido como la red, la estructura de la estrella. Y este básicamente viene del hecho de que las conexiones directas son más valiosas que los vínculos indirectos, pero con los vínculos indirectos también, si son demasiado lejos, si son indirectos así en 3 pasos, tampoco son tan eficientes todavía. Y toda esta lógica me asume de que hay un teorema también que se puede comprobar de que cuando tengo este tipo de lógica de beneficios y costos con beneficios y costos promedios, la red de estrella es lo más eficiente. Y tal vez ustedes se acuerdan en la charla anterior, en la segunda charla, en la charla anterior sobre redes, le he mencionado que esta lógica de estrellas es muy eficiente tener un equilibrio entre el número de conexiones y el costo de mantenerlo. Aerolíneas, por ejemplo, lo hacen de esta manera. Esta es la razón por qué ustedes siempre paran en Miami o en Denver, en estos tipos de hubs, ¿no? Donde voy y cambio el avión, que es una manera donde la ruta es bastante, la ruta promedio de llegar de cualquier punto a cualquier punto
es bastante corta, pero no hay tantos costos de mantener los enlaces, porque claro, en la aerolínea cada enlace es un vuelo nuevo que la aerolínea tiene que financiar, que es muy costoso. Y con esta tipo de lógica ahora yo puedo diseñar redes y hacer sugerencias, por ejemplo, a una aerolínea. Esto obviamente depende de la relación de costo y beneficios. Aquí yo tengo un costo y beneficio promedio, dice que 80% es beneficio comparado con 20% del costo, pero ese puede cambiar. Si yo, por ejemplo, tengo mucho costo comparado con beneficios, si tengo mucho más costos que beneficios, la red vacío es la más eficaz. Claro, porque si me cuesta más poner un enlace que beneficio me da, la solución óptima es una red vacía. Si hay muchísimo más beneficio, pero casi a ningún costo, esto depende de esta relación, 80-20, lo que sea, entonces la red completamente conectada es la más eficiente. Entonces, ¿cuál es una red eficiente? También depende de mis supuestos o de lo que yo encuentro empíricamente, cuál es la relación entre costo y beneficio. Si hago un cálculo para una aerolínea, por ejemplo, tengo que considerar cuál es la relación costo y beneficio aquí en la realidad. El problema es que las redes más eficientes no siempre son estables. Por ejemplo, si tengo ahora les dije que la estrella es la configuración más eficiente para toda la sociedad en común, es porque todos estos aquí alrededor tienen efectos indirectos y solamente tienen que mantener un costo de un enlace. Sin embargo, el pobre aquí en el centro tiene que mantener 4 enlaces. Este es mucho costo que este uno tiene que mantener y él no tiene ningún beneficio indirecto, porque él se conecta directamente con cada uno. Entonces dice, mire, a mí me cargan un costo multiplicado por 4 encima, pero mi beneficio no es nada. Yo quiero cortar los enlaces. Por lo tanto, este en el centro tiene una motivación para cambiar la modificación de la red. Y esto se define como se puede, por ejemplo, definir como la inestabilidad. Cuando alguien tenga la motivación, alguien puede hacer algo a la red, cortar un enlace o crear algo para que este individuo mejore su situación. Obviamente, el centro sería mucho mejor con cortar los enlaces. Los de afuera quieren mantener los enlaces. Entonces ahí hay una evolución de la red que ahora podemos estudiar con estas definiciones que dicen que la eficiencia social es la suma de valores de todo el mundo, que en este caso es alto, pero la equidad social es que si alguien podría mejorar, añadir o cortar enlaces. En esta red no es estable, el centro quiere cortar los enlaces. ¿Qué podríamos hacer para ya darles un poco una solución? Por ejemplo, podríamos subvencionar, hacer una política pública, una estrategia de la empresa privada y decir que, mire, tú en el centro sabemos que le echamos todo el costo encima, pero le damos alguna subvención para que nos aguantes porque a nosotros nos beneficia tanto y ahí ya empieza la política pública, la intervención en el diseño de redes eficientes y estables, para que todo el mundo esté tranquilo y nadie quiere romper la estructura de la red que hemos diseñado. Y yendo un poco a esta lógica, Jackson también ha creado diferentes modelos de redes que rápidamente les quiero mostrar, que por ejemplo también podríamos ahora decir que este es un modelo que se llama el co-author model de Jackson, que tiene que ver con externalidades. También podríamos, ahora ya hemos visto que un enlace puede tener un beneficio, pero también puede ser un enlace, puede tener una externalidad negativa a otro nodo. Y esto muchas veces pasa cuando hay un recurso limitado, por ejemplo, tiempo o dinero. Si yo soy inversionista y tengo un enlace contigo y te presto dinero, invierto en tu proyecto, y ahora de repente hago una conexión con otro proyecto, este tiene una externalidad negativa para ti, para nuestro enlace, porque la verdad es que parte de mi dinero también voy a invertir ahora a este otro. Igual como cuando yo soy un autor, yo hago escribo un paper y siempre escribo papers contigo, hacemos una coautoría, escribo mucho contigo, de repente empiezo a escribir también con este colega y con este colega y este colega. Como mi tiempo es limitado, estos nuevas colaboraciones, lo que tengo va a tener una externalidad negativa sobre ti. Entonces cualquier enlace que tengo con otros tiene una externalidad negativa sobre ti.
Y ahora si tenemos una red de este tipo, podríamos preguntar, mire, ¿hacia dónde va a evolucionar una red así? Donde no tenemos solamente beneficios, pero también externalidades negativas. Jackson también nos dio aquí un modelo y básicamente nos dio esta fórmula aquí, no es tan importante que lo entienden. Básicamente él dice que el valor que yo tengo de la red, existen las conexiones míos, que sí es importante, pero también de las conexiones que tiene mi amigo, porque si amigo tiene más o menos conexiones, este me afecta inversamente. Y hay una sinergia entre las conexiones míos y las conexiones de mi amigo, porque el total es más que la suma de sus partes. Ya han escuchado mucho de mí en estas charlas de complejidad, y esta es una característica de la complejidad, la interacción ahí emerge que el total es diferente que la suma de sus partes. Entonces, antes de ver la fórmula en detalle, veamos simplemente un ejemplo de lo que Jackson quiere decirnos aquí. Tenemos una red aquí con 4 nodos y tenemos estos dos enlaces, 4 grados. Y ahora si aplicamos la fórmula de Jackson, podemos ver que yo aquí tengo una conexión, entonces según ponemos en la fórmula, 1 dividido por 1 grado mío es 1, plus los grados de mis amigos. Mi amigo aquí también tiene una conexión hacia mí. Entonces 1 dividido por 1 son los grados de mis amigos, y la sinergia es 1 dividido por los grados míos multiplicado con los grados de mis amigos. 1 multiplicado por 1 es 1, tenemos 1 también. 1 plus 1 plus 1 es 3. Entonces mi beneficio aquí en la red es 3, ¿no? Y básicamente todos los otros nodos aquí tienen lo mismo, porque tienen la misma estructura. ¿Qué pasa ahora si yo empiezo a hacer un enlace con un amigo aquí al lado? Si yo soy inversionista y empiezo a invertir en otra empresa, si yo empresa y empiezo a colaborar con otra empresa. Bueno, cambian entonces los beneficios que tenemos. Aquí yo tengo 2 grados, 1 y 2, entonces 1 dividido por 2 son 1/2. Mi amigo aquí tiene una conexión hacia mí. Y la sinergia es 1 multiplicado con 2, es también la mitad. Y aquí a este lado, con este amigo lo tengo un poco diferente. Yo también tengo 2 grados, mi amigo también tiene 2 grados. Tiene una conexión hacia mí y hacia este otro. Y la sinergia, una mitad multiplicado con una mitad es 1/4, me da 1/4. ¿No? Entonces la sinergia aquí es menor que en este caso. ¿Por qué? Porque él tiene que compartir su atención, su dinero con otra persona también. Entonces aquí la sinergia es menos que en este lado. Entonces cuando yo agrego todo esto, mitad plus 1 plus mitad, mitad plus mitad plus 1/4, llego a 3.25. Entonces yo mejoré mi eficiencia. Creando este enlace yo mejoré mi posición. Yo tengo un incentivo de crear este enlace porque me va mejor después. Perfecto, por eso creo este enlace. Él aquí, mi amigo al lado también, tiene el mismo beneficio. Entonces a él también le sirve que creamos este enlace. Perfecto, creémoslo. ¿Cuál es el problema? Es que estos aquí, abajo, si ustedes lo calculan, pueden ver que estos dos disminuyeron su valor social. ¿Por qué? Porque ellos ahora tienen a mí como colega, pero yo me comparto con muchos otros. Pueden hacerlo matemáticamente o intuitivamente. Pueden ver que él aquí ahora está peor porque yo comparto toda mi atención mucho más con otra persona. Entonces el valor de aquí, de este, se baja. Y se baja de 3 a 2. Entonces los valores en esta red, si seguimos la lógica que Jackson aquí nos propone, ha cambiado. Entonces algunos mejoraron su estatus y otros, por externalidades negativas, disminuyeron su estatus, ¿no? su beneficio de la red. ¿Qué hacen ellos entonces ahora al otro lado? También dicen que claro que sí, miren, nosotros también vamos a crear un enlace entre nosotros, ¿no? Si ustedes hacen la matemática van a encontrar que ellos ahí mejoran su eficiencia de 2 a 2.5 porque ahora tienen más colaboración y ahora están todos iguales de nuevo. Y estos nosotros arriba disminuimos de 3.25 a 2.5 y ahí ustedes ya pueden ver cómo la red tiene incentivos de evolucionar con el tiempo. Ahora yo digo que ahí arriba, mire, hago la lógica normal, que yo voy a embrazar mi enemigo, ¿no? Me conecto con los otros directamente, hacemos una colaboración. En las empresas, las mergers y acquisition muchas veces pasan así, ¿no? Si una empresa que es mi enemigo, mejor lo compro, empiezo a colaborar con ella. ¿Y ahora qué hago? Aumento aquí mi eficiencia de 2.25 a 2.75 con este cruce, pero ellos se disminuyó la eficiencia por externalidades efectivas. Nosotros estamos mejor, ellos son peor. ¿Qué van a hacer ellos al final? Claro que van a hacer lo mismo.
Y tenemos ahora una posición aquí donde estamos todos conectados, cada uno con una eficiencia de 2.33, 2.33. Y ahora esta red está estable. No, ahora nadie puede hacer algo para mejorar su posición en la red. La red queda en un equilibrio, podríamos decir, porque nadie puede hacer algo para realmente mejorar desde su acción la red. Pero ¿qué pasó con nuestro valor social? El valor social, como he dicho, es la suma de todos los beneficios individuales. Veamos qué es la suma. Ahora tenemos aquí 12, 3 plus 3 plus 3 plus 3. Aquí 10.5, ¿no? 3.25, 3.25 plus 3.25 plus 2 plus 2. Aquí 10, 4 veces 2.5. Y aquí seguimos que el valor social sigue bajando de 12 a 9.3. Entonces la red evoluciona hacia una estabilidad social. Esta red es estable, no se puede cambiar nada, pero baja su eficiencia. Y aquí ustedes pueden ver que este es lo más eficiente, pero es inestable. Las agentes lo quieren cambiar. Este es lo más estable, pero es lo menos eficiente. Y así pasa muchas veces, ¿no? Nosotros mismos destruimos nuestro beneficio social simplemente tratando de mejorar nuestra posición individual. O también podría ser al revés, como dice Adam Smith. Vamos por nuestro propio, algunas veces vamos por nuestro propio beneficios y mejoramos la eficiencia social. Entonces, este es siempre un juego entre cuál es lo más estable y cuál es lo más eficiente. Y ahora, mire, este es solamente un modelo, el modelo coautor de Jackson y Wolinski, que les invito a estudiar, donde pueden jugar en la eficiencia de la red y la estabilidad de la red. Y ustedes ya pueden ver que las dos no siempre son de la misma manera. Y ahora pueden también hacer de nuevo intervenciones, igual como lo hicimos con la estrella, que hacemos, por ejemplo, si tenemos esta red, empezamos así. Vemos que habíamos visto que esta red tiene la tendencia de migrar hacia este enlace, porque estos dos aquí arriba, estos egoístas, quieren mejorar su valor social, pero este nos destruye el valor agregado social. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos hacer una transferencia. No decimos que simplemente si ustedes quieren mejorar su estatus tienen que pagar un impuesto, por ejemplo, un subsidio privado a este otro para mantenerlo. Entonces, esta transferencia hace una red eficiente, estable, y ahora ellos ya no tienen un incentivo de crear una alianza entre estos dos, ¿no? Porque si les quito 0.625 y le da a esto y a este le quito, le doy a esto, ¿no? Hago un impuesto, una transferencia social, ya no tienen un incentivo y se quedan establemente en una red que es la red más eficiente, que tiene una eficiencia colectiva social de 12, 3 plus 3 plus 3 plus 3. Entonces, con una intervención así, yo puedo guiar la creación de mis redes y diseñar redes más eficientes, pero también estables. Ahora, este es un ejemplo muy simple, pero imagínense, esta es una lógica un poco, ¿no? Entre muchos, por ejemplo, si hago una política de salud, de no fumar, una política de antitrust, de competencia entre empresas, qué empresa debería colaborar con qué empresa, puedo hacer este tipo de intervenciones, de incentivos también, donde doy incentivos o reglas a qué empresa puede colaborar con qué empresa para maximizar el valor social de mi economía. También quiero decirles que no siempre funciona, ¿no? A veces hay que dar de alguien sin tomar de alguien porque la matemática simplemente no te cuadra. Tienes que quitar recursos de externos para subvencionar a alguien que no es justo, o a veces tienes que tomar de algunos sin quitar a otros. Entonces la matemática no siempre te resulta tan bonito como es aquí. Esta es una nota de pie. Pero en general, no, esa es la lógica. Simplemente les quería presentar qué se hace ahí en este análisis de esos modelos, cómo se puede estudiar la creación de redes eficientes, pero también estables. Este ya fue mucho hoy, ¿no? Entonces hemos pasado hoy de nuevo por varias preguntas. Yo sé, ahora ya este fue una clase más avanzada, ya tenía números, tenía fórmulas, hicimos realmente ciencia, ¿no? Pero gracias por estar aquí hasta el final, esta clase, tal vez la clase más avanzada que tenemos aquí en el curso. Hemos hablado de cómo se puede testear modelos
de redes y básicamente a la lógica del gran filósofo John Bon Jovi, it's all the same, only the names will change. Hacemos lo mismo, creamos redes aleatorias y testeamos contra un benchmark, igual cuando lo hacemos test estadísticas donde testeamos contra la curva normal, por ejemplo, Aquí testeamos contra redes, que pueden ser redes que conocemos, aleatorias, conexión preferencial, mundo pequeño o cualquier red que usted quiera, que se hace en un modelo ERGEM, un Exponential Random Graph Model. También podemos ver cómo se puede crecer redes en el tiempo, por ejemplo, a través de una lógica de conexión preferencial o a través de modelos híbridos. Yo les dije, ustedes pueden inventar su propio estándar. Los amigos se pueden conectar a los amigos si sea una red así, o se conecta por localidad geográfica, por cercanía geográfica, como ustedes quieran. Y cada una de estas redes va a tener diferentes características que pueden estudiar. Y último, hablamos de cómo se pueden utilizar modelos para hacer predicciones. Predicciones que pasan dentro de la red, como difusiones de algo, de una innovación, de una enfermedad, y qué se puede hacer para parar o acelerar este proceso de difusión. Y también podemos hacer predicciones sobre cómo la red misma se evoluciona. Como dije, vamos a hacer diseñamos redes aquí, Entonces diseñamos la fábrica social que es la red. Y les he presentado dos modelos de Jackson en cómo se puede hacer eso. Bueno, muchas gracias de estar conmigo como siempre. No he inventado yo, lo he robado de gente muy inteligente. Aquí pueden ver, Jackson tiene también un curso en línea que les recomiendo, que es en inglés. Hay unos charlas de Mark Newman sobre cómo se puede hacer predicciones con redes, y con Lara Adame, que también tiene un curso en línea. Hemos usado una aplicación de ella y simplemente recombiné todo esto para presentarlo a ustedes. Y bueno, yo espero que a pesar de que fue bastante complejo esta presentación hoy, ya nos veamos en la próxima.